La risa no fue inmediata, pero se propagó como una corriente eléctrica entre los pasajeros de la fila 17 a la 22, justo después del inconfundible sonido de una bofetada resonando en la cabina como una nota mal afinada. El bebé, que momentos antes lloraba sin consuelo en brazos de su madre, cayó en un silencio atónito, como si incluso él supiera que algo había cambiado. Las risas fueron contenidas al principio nerviosas, cargadas de juicio, pero pronto se convirtieron en carcajadas abiertas, crueles, como si la tensión contenida en esa cabina hermética al fin hubiese encontrado una válvula de escape. Él se quedó quieto, con la mejilla aún girada por el golpe, el rostro vuelto hacia la ventanilla como si observar el ala del avión pudiera devolverle algo de dignidad. Nadie intervino. La madre del bebé, todavía con la palma en alto, respiraba entrecortadamente, los ojos brillantes de rabia y humillación. Ella fue la primera en romper el silencio. ¿Te atreves a hablarme así a mí? ¿A mí? ¿Delante de mi hijo? ¿De todos? Su voz subía como un crescendo dramático, temblando no solo de furia sino de miedo, porque ella sabía en lo más hondo de sí misma que había cruzado un límite que no podía deshacerse. Pero fue él quien rompió el equilibrio con la mínima de las acciones. Metió la mano, con absoluta lentitud, en el bolsillo interior de su chaqueta de lana grisuna, prenda tan modesta y antigua como su andari, extrajo un pequeño estuche de terciopelo azul. Sus dedos temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por la contención precisa de alguien que ya ha vivido demasiadas versiones de este mismo momento. Esto, dijo en voz baja, abriendo el estuche para revelar una medalla brillante, no lo regalan en una rifa. La carcajada que aún se sostenía en los labios de un pasajero se evaporó de inmediato. Una mujer en el pasillo, blusa blanca, uñas perfectas, mirada congelada, frunció el ceño, tratando de leer la inscripción sin moverse. Otro pasajero, un adolescente con auriculares aún colgando del cuello, se enderezó lentamente como si algo invisible le hubiese empujado la columna. Él no dijo más. No necesitaba. La medalla, redonda y pesada, reflejaba la luz del techo con una calma que contrastaba cruelmente con la turbulencia moral en la cabina. Era una Medal of Honor, auténtica, con su cinta tricolor perfectamente doblada y el escudo de un país que rara vez agradece a sus héroes a tiempo. Un niño pequeño en el asiento contiguo a la ventanilla preguntó en voz alta, ¿Es de guerra, mamá? Y su madre, que había mirado al anciano con desdén segundos antes, ahora evitaba su mirada con un rubor que ni siquiera intentó disimular. La auxiliar de vuelo, que había observado todo desde el fondo de la cabina sin intervenir, se acercó con pasos lentos. Su rostro era un estudio en contradicción, preocupación, vergüenza, y algo más, quizá la comprensión repentina de que todo el vuelo había cruzado una línea irreversible. Señor, comenzó ella, pero no pudo terminar la frase, porque en ese preciso instante, mientras la medalla seguía colgando entre sus dedos como una verdad suspendida, una voz aguda surgió desde la cabina de mando. La puerta delantera se abrió con un chirrido, y un hombre vestido con uniforme de piloto apareció, con el rostro lívido y el ceño fruncido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con un tono que heló la sangre de todos. Luego añadió, señalando al hombre del estuche abierto, ¿Usted es el General Fields? La cabina entera se congeló, y la mujer que lo había abofeteado dejó caer su bolso al suelo. El bolso golpeó el suelo con un sonido hueco, y los ojos de la mujer se abrieron desmesuradamente, como si solo en ese momento comprendiera lo que había hecho, como si hasta entonces el anciano de piel oscura no hubiera sido más que una molestia, un extraño más entre los asientos apretados y los murmullos de bebés. Pero ahora, con ese nombre General Fields retumbando en el aire presurizado, su percepción se quebró como cristal. El piloto se adelantó rápidamente, su uniforme impecable, y la mirada encendida por algo más que sorpresa, respeto, urgencia, temor incluso. General, no sabía que estaba a bordo, dijo, deteniéndose justo frente al anciano, con una ligera inclinación que no pasó desapercibida. ¿Está usted bien? ¿Quiere que detengamos el vuelo? ¿Quiere presentar cargos? Las palabras,
lanzadas con la formalidad propia de quienes conocen el protocolo del poder, flotaron en el aire como cuchillas. El general no respondió de inmediato. Cerró el estuche de la medalla con un clic suave, como si envolviera un secreto, y luego volvió la vista hacia la mujer, que no se atrevía a levantar la suya. ¿Cargos?, dijo finalmente su voz grave y templada. No, aún no. No haría falta si supieran quién más está en este avión. Los pasajeros, hasta entonces fingiendo distracción tras sus revistas o pantallas, ahora estaban completamente atentos. Los murmullos aumentaron como una tormenta que se avecina. Desde la fila 14, un hombre con gafas de lectura y una tablet encendida se levantó lentamente. Otro más, en la fila 7, una mujer de rostro severo y blazer de ejecutivo, también se incorporó, uno a uno, como piezas de un tablero revelándose en plena partida. Comenzaron a levantarse. 5 en total. 5 pasajeros que, hasta ese momento, parecían perfectamente comunes. El general miró al piloto con una media sonrisa que tenía más historia que las paredes del avión. Veo que la operación encubierta sigue sin fallas. Me alegra saber que la unidad aún puede pasar desapercibida. El piloto asintió con una rigidez que solo quienes han servido conocen. No hemos olvidado lo que usted y los demás hicieron. Nunca lo haremos. Pero si alguien esperaba que la tensión se disipara ahí, estaba equivocado. Un zumbido electrónico se oyó desde el galley delantero, seguido por la voz de la jefa de cabina. «Capitán, tenemos una llamada entrante, directa del director de operaciones del aeropuerto de destino. Urgente». El piloto frunció el ceño. «Ponlo en el altavoz». La voz que emergió del sistema de intercomunicación no era suave. Era cortante, autoritaria, masculina, de alguien acostumbrado a que las órdenes se cumplieran sin réplica. «Hay un pasajero en ese vuelo identificado como General Fields, confirme si está a bordo». «Confirmado», dijo el piloto de inmediato, sus ojos todavía fijos en el hombre mayor. «Entonces escuche bien. Su presencia fue detectada por un sistema de monitoreo internacional. Su medalla activa un protocolo de seguridad reservado para casos de riesgo diplomático extremo. Nadie debe acercarse a él sin autorización. Nadie. ¿Está claro?» Un silencio sepulcral invadió la cabina. Y fue entonces, precisamente entonces, cuando la auxiliar de vuelo que había estado riendo en la parte trasera del avión, la misma que minutos antes había hecho un comentario sobre el viejo loco del asiento 18D, se desplomó. No por vergüenza, sino porque alguien desde la zona de carga acababa de abrir una compuerta de emergencia, y lo que estaba por entrar a ese avión no tenía absolutamente nada que ver con el General Fields, y todo que acababa de pasar había sido un señuelo. El sonido fue breve, un silbido metálico, seguido por un golpe sordo que hizo vibrar la parte trasera del avión. El piloto giró instintivamente hacia el galley, pero su mano no llegó al intercomunicador. Las luces parpadearon una sola vez, y en ese instante, los rostros de los 5 pasajeros que se habían levantado antes cambiaron de expresión. La cortesía militar dio paso a algo más frío, más quirúrgico. «Cálculo. Código sombra está activo», dijo uno de ellos, el de la fila 7. La mujer del blazer oscuro con voz plana, como si hablara de la hora, no de una crisis. El general no se inmutó. Cerró los ojos por un momento, como si hubiera estado esperando ese exacto segundo desde hacía años. Cuando volvió a abrirlos, ya no parecía un anciano jubilado. Había en su mirada algo templado en combate, una presencia que hizo que incluso los niños dejaran de llorar. La madre del bebé, aún en shock por su propia acción, se volvió hacia el pasillo, confundida. «¿Qué está pasando?», murmuró, su voz temblando. Nadie respondió. Del compartimento trasero, donde segundos antes había caído la auxiliar, emergió una figura vestida completamente de negro, botas tácticas, pasamontañas, el logo de ninguna nación. Su arma no era visible, pero el lenguaje corporal no dejaba duda. No era personal de seguridad. Era algo peor, algo clandestino. «Tenemos una anomalía a bordo», dijo la figura con voz distorsionada. «Buscamos al coronel caído. Transmisión interceptada».
El artefacto está aquí. El piloto retrocedió, instintivamente colocándose delante de la puerta de la cabina. «Identifíquese ahora mismo», exigió, pero la respuesta vino del general. «No le hables. No es humano. No como tú crees». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía. Ni siquiera respiraban. La figura se giró, lentamente, hacia el general. Confirmación biométrica. Identidad desbloqueada. General Ezequiel Fields. Portador del protocolo Omega. Prioridad Alfa. Transferencia autorizada. Y entonces, con una calma aterradora, el general volvió a meter la mano en su chaqueta, pero no para sacar la medalla. Sacó algo más pequeño, más antiguo, algo que parecía hecho de madera y bronce, con grabados que no pertenecían a ningún idioma terrestre. Lo sostuvo en alto. El artefacto brilló brevemente, como si respondiera al contacto con el aire. La figura negra se detuvo al instante. La mujer del blazer se acercó al general. «¿Quiere activarlo aquí, señor? ¿Con todos a bordo?» Y el general, sin apartar la vista de la figura de negro, respondió: «Ya estamos todos en el aire. No hay vuelta atrás. Y lo que está buscando nunca fue un artefacto». Levantó la mirada. Fue una prueba. Y justo en ese momento, el bebé, el mismo que había callado desde el primer golpe, empezó a reír. Pero no como un niño. Su risa era más vieja que el avión, más antigua que cualquier guerra, y ninguno de los pasajeros volvió a reír desde entonces. El aire dentro del fuselaje se volvió denso, como si la presión descendiera sin que el altímetro lo registrara. Todos los rostros estaban clavados en el bebé, cuya risa burbujeante había mutado en algo antinatural, demasiado rítmica, demasiado afinada. Nadie hablaba, ni siquiera los 5 operativos que aún permanecían de pie. El general, sin bajar el artefacto de su mano, giró ligeramente el cuerpo hacia la madre, que ahora sujetaba al niño como si se le escurriera entre los brazos. «Deme al niño», dijo. No fue una petición. La mujer, pálida, retrocedió un paso, pero sus rodillas flaquearon, y el bebé resbaló de sus brazos con una suavidad inquietante, como si flotara. No lloró, no gimió. Simplemente aterrizó sentado en el pasillo, con las piernas cruzadas como un monje. Fue entonces que habló. «Ezequiel», dijo el bebé, o lo que fuera esa cosa con forma de niño, con una voz múltiple, como si cientos de gargantas habitaran su pequeño pecho. «Tardaste en venir. Pensé que no te atreverías». El general no respondió. Su rostro estaba iluminado por la tenue luz del dispositivo, que ahora brillaba con un pulso estable, idéntico al parpadeo de las luces de emergencia. Detrás de él, los 5 operativos se colocaron en formación, sin órdenes, sin palabras, como si hubiesen ensayado este momento en otro plano de existencia. La criatura, aún con el rostro de un bebé humano, giró lentamente la cabeza. La madre gimió, apretando los puños contra su boca, pero el ser ya no le prestaba atención. «Hay otros que me protegen ahora, general», dijo. «Este cuerpo fue el último umbral. Ustedes abrieron la puerta cuando crearon la medalla. ¿Pensaban que un símbolo de valor no tendría peso cósmico? ¿Que los actos de guerra no dejarían grietas? Sabíamos que lo harían», murmuró el general apenas audible. «Por eso la hicimos de bronce, para que recordara la sangre. Y para contenerte». El piloto, aún junto a la puerta de la cabina, hablaba sin voz a la jefa de vuelo por radio silenciosa. Pero el intercom quedó inerte. Todos los sistemas parecían vivos, pero no obedecían. La figura vestida de negro se agachó al nivel del bebé sin que nadie la llamara. «Instancia reconocida», dijo. «Receptáculo temporal identificado. Permiso de sellado solicitado». El bebé giró la mirada hacia ella, y por un segundo todos vieron, solo por un segundo, una pupila en espiral dentro de cada uno de sus ojos. «No», dijo. «Este avión es mi templo ahora». Entonces el fuselaje crujió. Una aleta de ala se movió sin razón aparente. Varios compartimientos superiores se abrieron de golpe, como si el avión respirara por primera vez. El tiempo pareció inclinarse. Los relojes de muñeca de varios pasajeros parpadearon en direcciones contradictorias. Una pasajera gritó, mirando su teléfono. Marcaba una fecha futura.
El copiloto salió tambaleando de la cabina, sangre en la comisura de la boca. El radar está reflejando nuestro vuelo sobre 5 lugares a la vez, balbuceó. Nos ven en Alaska, Dakar, Moscú. ¿Qué es esto? La criatura se levantó, un gesto imposible en su cuerpo pequeño. Fue como si el suelo lo rechazara hacia arriba. Soy el regreso de lo que enterraron con himnos, dijo. Soy lo que sus medallas quisieron esconder bajo palabras como valentía. Soy lo que queda cuando el miedo se convierte en doctrina. Y en ese momento, el General Fields bajó el artefacto y presionó el centro. Una luz blanca lo devoró todo, y el avión cayó, pero no en el cielo, en otra parte, donde no existía el tiempo, ni la gravedad, ni la autoridad. Solo juicio. Primero desaparecieron los sonidos, el zumbido de los motores, el murmullo de los pasajeros, incluso los sollozos de la madre. Todo se desvaneció como si alguien hubiese puesto el mundo en mute. Luego vino la luz, no una explosión, ni una llamarada, sino una expansión blanca, sin sombra, sin origen, que lo cubrió todo. Por un momento eterno, no hubo avión, no hubo cielo, no hubo nadie, hasta que reaparecieron, suspendidos. El avión, completamente intacto, flotaba en una extensión imposible, una llanura líquida sin horizonte ni reflejo, donde el cielo no era cielo, sino una conciencia que miraba desde todas partes a la vez. No volaban, se sostenían, como un insecto atrapado en ámbar. La altitud, la velocidad, los sistemas de navegación, eran conceptos muertos. Dentro del avión, el tiempo aún no había regresado del todo. Los pasajeros estaban conscientes, pero rígidos, como si el miedo mismo les hubiese anclado el alma. Solo 5 se movían, los operativos, y el general, y el bebé. Pero ya no era un bebé. Su cuerpo se distorsionaba entre parpadeos. Un instante era niño, al siguiente era anciano, luego un torso sin rostro, luego algo que parecía surgir de los márgenes de la realidad misma, como si su forma estuviera siendo traducida en tiempo real por un lenguaje que el universo no hablaba desde hacía eones. El general se puso de pie. Su voz, cuando habló, no salió solo de su boca, sino también de los altavoces, de las vibraciones de los asientos, de los huesos de quienes lo escuchaban. Tribunal de Umbral, dijo, invocado por autoridad de guerra sellada bajo la Convención de Marte de 2091. El portador de la entidad está presente. El juicio comienza. La criatura rió. El sonido fue cristal rompiéndose por dentro. Tribunal, Ezequiel, aún juegan a sus rituales. Creen que pueden encerrar lo que nació cuando ustedes aún gateaban en cavernas. Uno de los operativos, la mujer de la fila 7, dio un paso al frente. En sus manos tenía un cilindro negro que giraba lentamente, como si la gravedad no lo tocara. No se trata de encerrar, se trata de testificar, dijo. Y hay testigos aquí. Los ojos de todos los pasajeros, antes inmóviles, comenzaron a moverse. Despertaban. Poco a poco. Y en cada uno de ellos había algo que antes no estaba. Memorias que no eran suyas. Imágenes de guerras no peleadas por humanos. Batallas de ideas encarnadas. De símbolos convertidos en cuchillas. Y todos, de alguna forma, entendieron que lo que habitaba ese bebé había sido invocado antes, en otras épocas, con otros nombres, que los mitos eran solo retazos de advertencias mal traducidas. Su sentencia, dijo el general, ya no está en manos de soldados, está en manos de los observadores. La criatura miró alrededor. Por primera vez, vaciló. ¿Van a dejar que simples pasajeros me juzguen? No simples, dijo la voz del piloto. Él también se había levantado. Y en su cuello brillaba, apenas perceptible, una línea de tatuajes que se encendía con la misma luz del artefacto del general. Todos los que han sido tocados por lo que tú sembraste, cada lágrima en cada vuelo, cada injusticia, cada acto que provocaste disfrazado de error humano. La criatura exhaló. El avión tembló. Y una a una, las luces de lectura sobre cada asiento comenzaron a parpadear. Verde para perdón, rojo para juicio. Primero fue una.
luego 10, luego 100, 120 luces rojas, ninguna verde. El juicio había hablado, y el cielo aún no sabía lo que acababa de perder. El último parpadeo rojo se encendió sobre el asiento 32F, donde un niño con un brazo enyesado demasiado joven para entender del todo, pero viejo en el alma por lo que había presenciado en tierra firme, presionó con un dedo tembloroso el botón que sellaría el destino de una entidad más antigua que el lenguaje. Dentro de la cabina, no hubo vítores, no hubo aplausos, solo una respiración colectiva que no venía del cuerpo, sino del plano mismo del entendimiento. Los pasajeros ya no estaban confundidos ni temerosos. Había en ellos una claridad que dolía, como si por fin hubiesen abierto los ojos, solo para descubrir que siempre estuvieron viendo una mentira. La criatura se agitó en el aire como un humo encajonado en forma humana. Su rostro pasó por 1000 configuraciones, desde el del bebé que aún llevaba la misma manta infantil, hasta el de figuras imposibles con cuencas vacías, lenguas invertidas y piel de obsidiana translúcida. «Fueron ustedes quienes me hicieron», dijo la cosa, su voz más triste que furiosa ahora. «Fui engendrado cada vez que un acto de crueldad se celebró como orden, cada vez que se ignoró una lágrima porque no venía en idioma correcto, cada vez que una medalla tapó un grito». El general asintió. «Lo sabemos, pero lo que se crea también puede deshacerse». Entonces, como si obedeciera a una partitura cósmica, los 5 operativos avanzaron en formación. Cada uno extendió una mano. Sus dedos no tocaban el aire. Lo desgarraban, como quien abre un velo entre dimensiones. De entre los huecos emergió un resplandor oscuro, una paradoja de sombra que brillaba. Eran sellos, antiguos, quizás anteriores al mismísimo tiempo, hechos con los nombres verdaderos del juicio. La mujer del blazer fue la primera en hablar. Su voz multiplicada por la nave entera. «Declaro que la entidad conocida como el ecosistema del miedo queda revocado». El hombre de cabello blanco habló segundo, que su anclaje al plano humano queda disuelto. El tercero y el cuarto hablaron a la vez, que la memoria de su paso será compartida, no ocultada. Y finalmente, el general, colocando el artefacto en el centro del pasillo, con los ojos fijos en esa cosa aún disfrazada de niño, dijo: «Que no vuelva a encontrar casa en el corazón de los que vuelan». El artefacto estalló, pero sin fuego ni sonido. Fue un deshacimiento, como si algo invisible fuera arrancado de cada molécula. La criatura gritó, pero ya no lo hacía con la voz múltiple. Ahora era una voz sola, pequeña, humana, como la de alguien que suplicaba no por poder, sino por segunda oportunidad. Pero nadie habló. Y entonces desapareció. No quedó un solo rastro, ni una brizna de energía, ni una sombra, ni una memoria que no estuviera anclada en los testigos. El aire volvió, el zumbido de los motores, la altitud, el radar, todo. El avión estaba volando de nuevo, como si nada hubiera pasado. Solo que sí pasó. El bebé estaba de nuevo en brazos de su madre, dormido. Un verdadero bebé esta vez, limpio de lo que habitaba dentro, su rostro tranquilo, su llanto inocente. Ella lo abrazó con fuerza, sin decir palabra. El piloto se sentó de nuevo. Encendió los sistemas. Confirmó con torre. Vuelo 303 reestablecido. Descenso en 20 minutos. El general guardó el artefacto, ahora sin luz, sin peso, como una bala gastada. Y mientras el avión se alineaba con la pista, un pasajero al fondo, un joven que se había burlado del anciano al principio, riendo más fuerte que todos, se levantó en silencio, se acercó al general y dijo: «¿Cómo supo qué hacer?». El general lo miró sin dureza, pero sin indulgencia. «No lo supe», dijo, «pero aprendí a escuchar, cuando todos los demás preferían olvidar». Y al llegar a tierra, los pasajeros no aplaudieron. Bajaron en silencio, porque sabían que algo se había salvado allá arriba, y que esta vez habían sido testigos, no cómplices.